Bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. Estamos en la lección número 13. La unidad que estamos abordando es la unidad número 3. Es un repaso del curso y vamos a ver en este tema, vamos a ver la solución a los problemas planteados en la tarea número 3. Iniciamos. Bienvenidos a su clase de Matemáticas 4. Estamos en la lección número 13. La unidad es la número 3. Es un resumen del curso y vamos a ver la solución a los problemas planteados en la tarea número 3. Fíjense bien, en el primer problema pusimos ahí derivar la siguiente función trigonométrica directa. Dice así, sea la función y igual a 5 por seno de 3x. Determinar la derivada, la primera derivada. Bien, vamos a aplicar aquí nuestra ecuación que dice derivada con respecto a x del seno de u va a ser igual a coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Bien, entonces aquí lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar u igual a 3x, a eso le vamos a llamar u. Este 3x le vamos a llamar u. Y derivamos. Y' entonces es igual a la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 5, este 5 es la constante, la sacamos, ponemos un paréntesis rectangular e indicamos la derivada, ¿verdad?, de la función seno de 3x. Ven, entonces seno de 3x con respecto a x, ahí está. Entonces, este 5 lo volvemos a escribir aquí, esto va a ser igual a 5 por, y ahora la derivada de seno de 3x con respecto a x, bueno, pues aquí ya tendríamos, es el coseno de u, y aquí estamos llamando a u como 3x, entonces aquí serían coseno de u, por, aquí nos dice la fórmula, por la derivada de u con respecto a x, o la derivada de 3x con respecto a x. Bien. Entonces, nuestra primera derivada, y' va a ser igual, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 5 por coseno de 3x, y aquí nosotros tenemos que la derivada de 3x, pues prácticamente 3, nos quedaría 3. Bien, entonces aquí multiplicado por 3. Este punto significa multiplicación. Bueno, este 3 lo vamos a multiplicar por este coeficiente que quedó afuera del paréntesis, y entonces van a ser 3 por 5, 15, y entonces mi primera derivada sería 15 coseno de 3x. Prácticamente es nuestro resultado y lo indicamos acá. Y' es igual a la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 15 coseno de 3x. Esta es mi derivada. Bien, en un segundo problema planteamos ahí, sea la función y igual al arcoseno de x sobre 2, determinar la primera derivada. Bien, aquí vamos a aplicar la derivada, ¿verdad?, de esta función trigonométrica inversa, y que dice derivada con respecto a x de arcoseno de u. Y esto va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado, por la derivada de u con respecto a x. Bien, entonces vamos a hacer nosotros vamos a hacer u adopte el valor de x sobre 2. Aquí está, u va a valer a x sobre 2, esto es lo que va a valer u, y aquí lo ponemos. Entonces, hecha esta aclaración, ¿verdad?, esta igualdad, nosotros derivamos y decimos y' es igual a la derivada de y con respecto a x es igual a, y entonces aquí me dice que la derivada va a ser igual a 1 entre, aquí yo pongo 1 entre raíz cuadrada de 1 menos u. Entonces aquí yo pongo 1 menos u, ¿cuánto vale u? X sobre 2, aquí lo pongo x sobre 2. Pero esto es elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula, entonces lo indico aquí, elevado al cuadrado. Por la derivada de u, aquí me está diciendo derivada de u, ¿cuánto vale u? Pues x sobre 2, entonces aquí lo indico, x sobre 2, entre la derivada de x. Y esto va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre 4. Por 1 medio, por la derivada de x sobre 2, pues nada, me va a quedar aquí 1 medio. Muy bien, hago estas operaciones de la siguiente manera. Fíjense bien, multiplico numerador por numerador, 1 por 1 va a dar 1, y este 2 por la raíz que está aquí me va a dar 2 por el radical completo. Bien, aquí está indicado. Entonces, y', mi derivada es igual a la derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual a 1 entre, y entonces voy a separar, fíjense bien, el radical que tengo aquí, lo voy a separar, ¿verdad?, indicando lo que es un radical en el numerador y un radical en el denominador. Y esto lo puedo hacer de la siguiente manera. Fíjense bien, aquí va a quedar 2 raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado entre la raíz de 4. Bien, entonces esto va a ser igual a 1 entre
y aquí me va a quedar 2 por raíz de 4 menos x al cuadrado entre, aquí raíz de 4 pues viene siendo 2. Entonces eliminamos el 2 y me quedaría 1 entre raíz de 4 menos x al cuadrado. Por lo tanto, y' es igual a la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Aquí muy abusados porque me están mandando sus resultados y están omitiendo en el resultado este signo. Yo se lo estoy poniendo mal porque llegan por acá bien, por acá, pero ya al final me omiten el signo y me ponen nada más 4x al cuadrado. Entonces el resultado está mal. Entonces chequen ustedes, no pierdan la hilación obviamente de sus pasos e indiquen correctamente sus resultados. Bien, vamos a continuar con el problema, con este problema. 3 dice, sea la función y igual al logaritmo natural de 1 menos 2x a la cuarta. Vamos a determinar la primera derivada y entonces vamos a aplicar esta fórmula que es derivada con respecto a x del logaritmo natural de u. Esto va a ser igual a la derivada de u con respecto a x y sobre u. Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a darle un valor a u. Y u va a tener el valor de 1 menos 2x a la cuarta. Aquí tenemos, u va a adoptar este valor, 1 menos 2x a la cuarta. Lo indicamos aquí y derivamos. Entonces aquí tenemos, y' es igual a derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a la derivada de u, o sea, derivada de 1 menos 2x a la cuarta, en derivada de x, entre u. Entonces u, ¿cuánto vale? Pues 1 menos 2x a la cuarta. Eso es lo que dijimos que vale u. Entonces lo ponemos acá. Bien. Derivamos, obviamente, esta parte, ¿verdad? En el numerador. Y entonces aquí tenemos derivada de 1, ¿verdad? Menos la derivada de 2x a la cuarta con respecto a x. Y todo eso sobre 1 menos 2x a la cuarta. Bien. Aquí la derivada de una constante ya sabemos que vale 0. Entonces aquí esto vale 0. Lo ponemos acá. Y la derivada de todo esto me va a quedar menos 2 por 4 por x a la 4 menos 1. Entre, me quedaría 1 menos 2x a la cuarta. Bien. De tal manera que yo aquí, y' va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Y esto me va a quedar aquí, ¿verdad? Como menos 8 por x al cubo. Aquí fíjense bien, nada más multiplicamos menos 2 por 4, me quedaría menos 8. X al cubo, porque 4 menos 1 aquí son 3, por eso me queda el cubo. Y aquí todo dividido entre 1 menos 2x a la cuarta. Bien, entonces esto yo lo puedo expresar también así, menos, y le pongo su raya de quebrado y aquí en el numerador 8x al cubo entre 1 menos 2x a la cuarta. Por lo tanto, esa sería mi derivada. Y', o sea, derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 8x cúbica entre 1 menos 2x a la cuarta. Bien, en un cuarto problema, ahí tenemos, dice, sea la función y igual a e a la 5x, vamos a determinar la primera derivada de esa función. Bien, vamos a aplicar aquí nuestra fórmula que dice, derivada con respecto a x de e a la u va a ser igual a e a la u por derivada de u con respecto a x. Bien, aquí hacemos u igual con el valor de 5x, aquí vamos a llamar a 5x el valor de u, y entonces derivamos. Me quedaría de la siguiente manera. Y' va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a e a la 5x, aquí me está diciendo la fórmula que es e a la u, e a la 5x, por la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de 5x con respecto a x. Entonces esto va a ser igual a e a la 5x, y la derivada de 5x aquí más va a quedar 5. Entonces prácticamente aquí me quedaría 5 por e a la 5x. Y esa va a ser mi derivada. Esta va a ser mi derivada. Y' va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 5 por e a la 5x. Bien, ahora vamos a ver un repaso sobre el cálculo de máximos y mínimos. Fíjense bien, aquí tenemos un problema que dice calcular los máximos y mínimos de la siguiente función. Y igual a x cuadrada más 2. 1. Calculamos la primera derivada de la función. Aquí tenemos y' derivada de y con respecto a x. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense bien, y' es igual a la derivada de y con respecto a x, es igual a 3 por 2 por x a la 2 menos 1 y más 0. Por la derivada de esta constante va a ser 0.
Bien, y aquí me queda nada más 6x. Por lo tanto, la primera derivada es igual a la derivada de y con respecto a x igual a 6x. Esa es mi primera derivada. Bien, ya obtuvimos la primera derivada. Entonces ahora vamos nosotros en el segundo paso, vamos a igualar a cero la primera derivada y obtenemos las raíces, que son los valores críticos. Entonces aquí está mi derivada, y' derivada de y con respecto a x igual a 6x, la igualo con 0, por lo tanto 6x igual con 0. Aquí obtengo el valor de una raíz, x1 es igual a 0 sobre 6, por lo tanto x1 es igual a 0. Y ese sería un valor crítico de mi ecuación. X1 es igual a 0, es un valor crítico. Aquí puede haber un máximo o puede haber un mínimo. Vamos a ver qué hay. Y aquí vamos a plantear un valor de x menor a x1. Por ejemplo, x igual a menos 1. Entonces sustituimos y' es igual a la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a 6 por menos 1, ¿verdad? Aquí nomás sustituimos en la derivada. Bien, aquí nada más sustituimos en la derivada, esta es la derivada 6x, aquí 6 por x, ahora toma un valor x de menos 1, lo ponemos aquí, menos 1, y esto me va a dar, aquí me interesan obviamente nada más el signo, por eso lo escribo, y esto va a ser un signo negativo, para un valor x menor a x1. Ahora vamos a darle un valor a x mayor a x1, por ejemplo, x igual a 1. Y entonces vamos a ver qué signo tiene la derivada. Entonces ponemos aquí y' es igual a la derivada de y con respecto a x. Esto va a ser igual a 6 por 1 y esto va a dar el signo, pues va a ser positivo. Entonces mi derivada pasó de negativa a positiva. Fíjense bien. Entonces por lo tanto, como la derivada pasa de negativa a positiva, hay un mínimo. Acuérdense bien que estos son ya criterios que nosotros establecimos anteriormente. Entonces, cuando la derivada pasa de negativa a positiva, hay un mínimo en el punto. Entonces, sustituyendo ahora, ¿verdad? X igual a 0 en la ecuación y igual a 3x cuadrada más 2, que es mi ecuación original, obtenemos el valor de y, ¿verdad? Y entonces corroboramos, decimos, existe un mínimo en el punto P cuando x tiene un valor de 0, y tiene un valor de 2. Entonces aquí y tiene un valor de 2. Bien, y este prácticamente sería mi respuesta. Bien, ahora muchachos, voy a explicarles a ustedes rápidamente cuál es el criterio que vamos a adoptar para la evaluación de este tercer parcial. Fíjense bien ustedes, en Matemáticas 4 vamos a hacerlo de la siguiente manera. El promedio de la calificación del primer parcial y el segundo parcial va a valer el 30% de la calificación en la evaluación del tercer parcial. El cumplimiento de las tareas será el 30% también de su calificación en la evaluación del tercer parcial. Y el examen que vamos a plantear, va a tener un valor del 40% de su calificación en la evaluación del tercer parcial. Vamos a poner este ejemplo, fíjense bien. Si un alumno, es decir, alguno de ustedes, tiene la calificación en el primer parcial de 9 y en el segundo parcial tiene 10, bueno, pues sacamos su promedio, 9 más 10 sobre 2 es igual a 9.5, es el promedio. Obtenemos el 30% del promedio, o sea, 9.5 lo multiplicamos por 0.3 y esto me va a dar igual a 2.85. Entonces, fíjense bien, aquí el alumno habrá ganado o tendrá 2.85 de su calificación en la evaluación del tercer parcial. Ahora vamos a ver cómo calificamos las tareas. Fíjense bien, las tareas las vamos a calificar de la siguiente manera. Fíjense bien, tenemos una tarea 1, tarea 2 y tarea 3. La tarea 1 son prácticamente 3 problemas. En la 1 le estoy llamando P1A, P1B, la segunda, y el P2 es la tercera. En la tarea número 2 es P1, P2, P3 y P4. Es un problema 1, problema 2, problema 3 y problema 4. En la tarea 3 planteamos 4 problemas. Aquí están P1, P2 y P3 y P4. Bien, fíjense bien cuál es el criterio. Sacó 10 en un problema cuando tiene todos los pasos completos y el resultado está bien. Ahí tiene 10. Tiene 9 en el problema cuando están los pasos incompletos pero el resultado está bien. Bueno, pues ahí le pongo 9. Y tiene 6, bueno, cuando tiene pasos pero
el resultado está mal. Entonces tiene algunos pasos por ahí, pero el resultado está mal. Entonces le estoy poniendo 6. Con el objeto de no reprobarlo y ponerle una calificación de 5, nada más la mínima, estoy poniendo 6. Bien. Entonces vamos a suponer que ustedes en el promedio, bueno, sumamos todo lo que sacaron, ¿verdad? Sus 11 tareas, son 11 tareas. Entonces sumamos todas las calificaciones y dividimos entre 11. El promedio fue 93 entre 11 es igual a 8.45. Entonces el promedio fue de 8.45. Entonces obtenemos el 30% del promedio, o sea 8.45, lo multiplicamos por 0.3 y esto me va a dar 2.53. Entonces, aquí el alumno, o sea, aquí ustedes habrán ganado, por ejemplo, para este ejemplo, 2.53 de su calificación en la evaluación del tercer parcial. Ahora, en el examen vamos a plantear cinco problemas de los que ya resolvimos. Cada problema tiene un valor de 2 puntos. Si todo está correcto, aquí tendrá el alumno el 40% de su calificación, que equivale a 4 puntos de la misma, ¿verdad? Esto es para la evaluación del tercer parcial. Entonces, si sumamos, ¿verdad?, todos los otros puntajes que tenemos, la evaluación tercer parcial para nuestro ejemplo será la siguiente. Fíjense bien. En el promedio sacó 2.85, las tareas 2.75 y en el examen va a decir que lo resolvió correctamente bien, muy bien, sacó 4 puntos. Sumamos, da 9.6, entonces automáticamente esto se aproxima a 10 de calificación. Entonces, esa será su evaluación del tercer parcial. Bien, miren muchachos, solamente me resta comentarles a ustedes que para el folio 150 de Matemáticas 4, el examen está programado para el día 21 de mayo, el jueves 21 de mayo. Entonces la plataforma se va a abrir a partir de las 10 de la mañana y van a resolver su examen de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde como máximo. A las 2 de la tarde se va a cerrar la plataforma y ustedes me tendrán que mandar sus problemas resueltos en ese término, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para el grupo 153B, para el folio 153B, el examen está programado para el día 25 de mayo. El día 25 de mayo, entonces, que es lunes, va también a programarse de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Ese va a ser el horario en que ustedes van a tener que resolver el examen. Entonces, por favor, háganlo con mucho cuidado, revisen bien todos los problemas que hemos nosotros planteado, ténganlos a la mano y obviamente hagan su mejor esfuerzo. No me queda otra más que decirles gracias, jovencitos, esperemos que nos veamos pronto y que Dios los bendiga. Hasta pronto.